En el nombre de Dios y la patria, iniciamos la sesión. Saludar a los senadores presentes, la senadora Alejandra Sepúlveda. Señor secretario, por mientras, ¿pueden pasar uno? Señor secretario, la cuenta, por favor. Sí, en cuenta, presidente, en primer lugar, dos urgencias, calificadas ambas de suma. Una para el proyecto de ley que declara el 12 de mayo como el Día de la Libertad de Información, del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario. Y la segunda es la que modifica la Ley 19.327, relativa a los derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Recordad que esta es un mensaje de su Excelencia Presidente de la República que se encuentra refundido con las mociones que ahí se señalan. Son con 7 mociones que se encuentra refundido ese mensaje presidencial y que se encuentra en segundo trámite constitucional. Y luego, en materia de documentos, en primer lugar, de don Agustín Almonte, secretario ejecutivo subrogante del Comité Calificador de Donaciones Culturales del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, con el cual remite un informe sobre las donaciones privadas con fines culturales sujetas a franquicia tributaria, según lo dispone el inciso octavo del artículo 12 de la Ley 18.985, modificada por la Ley 20.675. También adjunta un link para conocer esta información. De la señora Evelyn Hernández, presidenta de los trabajadores del elenco artístico del Ballet Folclórico Nacional Bafonartistas, con el cual solicita ayuda para que se fiscalice, en su concepto, la Subsecretaría del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, ya que está denunciando descuentos arbitrarios del 90% de sus remuneraciones por causa de ausencias, como también segregación laboral y discriminación. En tercer término, el señor Joaquín Maluenda, el expresidente de la Asociación Gremial de Empresarios y Artistas Circenses de Chile, EMARCICH, mediante la cual solicita a esta comisión que pueda poner en discusión el proyecto de ley que con objeto de establecer el concepto del circo tradicional chileno. Comentar a la comisión que este fue un proyecto que se analizó y discutió cuando las materias de cultura estaban en la Comisión de Educación. Hace bastante tiempo que este proyecto no se revisa o no se revisó en ese momento, y también, obviamente, por la Comisión de Educación de Cultura tampoco se ha visto en el último tiempo. Es un proyecto que se escuchó a diversas personas en la Comisión de Educación, pero que si la Comisión así lo determina, en algún momento habría que retomar su tramitación. Y finalmente, del señor Hugo Echegoyen, él es profesor de Kung Fu, y que en representación de un importante grupo de profesores de artes marciales solicita audiencia a esta comisión para exponer en relación con el proyecto de ley que deroga la Ley 18.356, que establece normas sobre control de artes marciales, y se deroga la Ley 18.039, e incorpora el concepto de artes marciales en la Ley del Deporte. Esto con el objeto de entregar información sobre la realidad que viven y la importancia que tiene el proyecto para la gran mayoría de las escuelas de artes marciales y sus cultores en el país. Eso, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, senador Daniel Núñez. Sí, presidente. Lo que pasa es que, considerando que el Ejecutivo, según dice acá, hizo presente la urgencia calificada de suma al proyecto de ley sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, yo le quería preguntar, presidente, cómo lo vamos a hacer en la comisión para tramitar ese proyecto de ley. Yo lo estuve mirando, entiendo que esta es la famosa ley de estadio seguro, que ha tenido varias modificaciones legales, pero que sigue siendo un tema sumamente relevante. Yo no conozco el detalle, el trámite en la Cámara. Entiendo que el proyecto fusionó, parece, mociones con una indicación del Ejecutivo, pero ya salió de primer trámite. Por lo tanto, acá estamos viendo el segundo trámite. Me gustaría saber si el Ejecutivo tiene pensado algún tipo de indicación a lo tramitado en la Cámara o está satisfecho. Entonces, lo que yo le propongo, presidente, es que pudiéramos acordar cuándo comenzamos a tramitar ese proyecto de ley con la exposición del Ejecutivo, antes de actores que pueden ser súper relevantes, que yo entiendo que tenemos que citar, me imagino, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, yo una vez me relacioné con ellos por otro tema, la NFP, ok, pero yo entiendo que lo primero es conocer la opinión del Ejecutivo, y yo por lo menos les adelanto una inquietud que
se lo comenté en la sesión pasada, parece que me lo planteó a mí el general de zona en la región de Coquimbo, en una de las entrevistas que tuvimos, que nos dijo: oiga, senador, yo le quiero comentar, estamos discutiendo la demanda que la gente nos pone, que falta carabineros en la calle, le quiero comentar que acá en Coquimbo, para el espectáculo que fue el clásico Católica Coquimbo, yo tuve que acomodarme, dice, no, yo tuve que usar 96 carabineros, todo el día, disponible desde las 9 de la mañana hasta las 24 horas. Me faltó personal, tuve que traer 3 carabineros de refuerzo de Santiago. Entonces, cuando usted me dice que, por ejemplo, ¿cómo vamos a abordar esa situación en que, claro, hay un deber del Estado de garantizar el orden público en los espectáculos deportivos, ¿de acuerdo? Pero estas son sociedades anónimas deportivas, pues. No son los clubes sociales y deportivos de antaño, que son hoy día parte de la ANFA. Entonces, cuando hay un negocio, también esa responsabilidad tiene que estar más equilibrada, porque para el Estado tienen perjuicio. Entonces, naturalmente, nosotros le preguntamos al carabinero, no, me dijo, mira, aquí hay experiencia en otros países, en Argentina entiendo que pagan, no sé. Yo no quiero especular, pero quiero decirle al Ejecutivo que para mí ese es un tema, porque yo tengo el deber de llevar una respuesta a la región al respecto, porque claro, tampoco queremos que no haya presencia policial y que tengamos una situación de, no sé, de lo que pasó el otro día, que asesinaron a un barrista de Colo-Colo, si no me equivoco, fuera un partido que al parecer era... Sí, pero uno murió. Que es muy lamentable. Entonces, este es un tema súper atingente y como tenemos esta situación que uno entiende, presidente, de cada 15 días cultura y después deporte, requeriría una cierta calendarización de tal manera de que podamos abordar el tema con toda la complejidad. Yo no lo he discutido antes, pero lo asumo que es un tema muy relevante para el país y obviamente para el Senado. Eso. Gracias, senador Núñez. Sí, estoy completamente de acuerdo en que tenemos que darle una urgencia acompañada también con la urgencia que le está dando el Ejecutivo, según lo que yo entiendo y según lo que recuerdo, lo que explicó el señor abogado Hugo Castelli. A todo esto, ministro, buenas tardes, bienvenido. Don Hugo, buenas tardes. Y al tiro le doy la palabra. Y según mal no recuerdo, hay un proyecto que viene de la UDI que está en primer trámite en relación justamente a este tema. Este proyecto de la seguridad de los estadios está en segundo trámite, que es el que viene del Ejecutivo. Tengo entendido que no se pueden fusionar las indicaciones. A la larga, lo que conversamos, si no me equivoco, hace 2 o 3 semanas atrás cuando estuvimos en deporte, era darle continuidad al proyecto del Ejecutivo como tal. Yo no tengo en un principio mayor problema que en 2 semanas más pongamos en tabla, pero me gustaría igual escuchar al Ejecutivo al respecto si están las condiciones como para que podamos avanzar, ver durante estas 2 semanas, de aquí a que lo podamos ver, los posibles invitados que podamos cada uno de nosotros pensar en que son importantes de escuchar, en conjunto también con lo que el Ejecutivo nos trae a través de su proyecto. Entonces, ministro, le doy la palabra para saludar, para lo que usted necesite, y también después don Hugo, si quiere comentar al respecto también del proyecto como tal, para darle continuidad a lo propuesto por el senador Núñez y obviamente como presidente que estoy con total disposición a que lo podamos ver cuanto antes. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los senadores, senadora. Bueno, creo que lo primero es compartir que efectivamente esta temática de la seguridad en los recintos deportivos y particularmente en los recintos de fútbol es claramente prioritario. Como Ejecutivo lo planteamos en 3 ámbitos que eran los que se querían abordar. Preferentemente, uno era efectivamente la violencia en los estadios a través del Ministerio del Interior, que es el proyecto que está en trámite. Y respecto de ese punto, lo que podemos hacer es claramente comprometer la información con Interior de cuál es el estado y cuáles son los adelantos que se han ido produciendo. Lo segundo decía relación en aquel momento con las plataformas en línea, por toda la vinculación y asociación que existía a estas organizaciones respecto de su constitución y a no estar operando dentro del régimen correspondiente. Situación que también fue abordada y también se presentaron indicaciones por parte del Ministerio de Hacienda.
Y el tercer punto desea relación con las indicaciones a un proyecto de ley respecto a las sociedades anónimas deportivas profesionales, porque desde el momento en que fue promulgada esa iniciativa ya han pasado sus buenos años, prácticamente casi 10, y efectivamente hay ámbitos que es necesario volver a revisar. Por lo tanto, esos 3 ámbitos resultaban como los prioritarios en este momento, y efectivamente respecto de esta información de violencia en los estadios, comprometer la información lo más rápido posible para hacer llegar estos avances. Nosotros lo ha encabezado el Ministerio del Interior, por lo tanto también ver cómo se ha ido desarrollando y informar a la brevedad. Ya, pero en relación a eso, ¿estarían en condiciones de que podamos, yo estoy preguntándolo para que podamos avanzar y estamos súper claros, tanto nosotros como parlamentarios, ustedes como ejecutivos, que hay que darle celeridad y preocupación justamente a un tema que es bastante complicado, que lo veíamos viviendo, como decía recién el senador Núñez, con muertes, con todo lo que sabemos que acarrea justamente los malos comportamientos entre los estadios. Pero estarían en condiciones que comenzáramos a verlo en 15 días más, con invitados, con las opiniones de ustedes, con las opiniones de nosotros, y que a la larga podamos empezar a avanzar más allá de, obviamente, dependiendo de lo que los otros ministerios que puedan tener cierta relación puedan ir agregando dentro de temas de indicaciones que no las vamos a comenzar a ver todavía, pero sí interiorizarnos de mejor manera de qué se trata todo, preguntarle abiertamente si están en condiciones de eso. Senadora. Yo agradezco también la disposición, porque creo que, y comparto con el senador, que es un tema urgente. Por supuesto que lamentar cualquier lesión, mucho más todavía la pérdida de una vida. Yo creo que eso indudablemente requiere tratar de avanzar con la mayor disposición y celeridad posible. Así que haremos lo necesario para poder iniciar esta discusión y, por supuesto, absolutamente disponibles a asistir y a coordinar con todos los involucrados, que son, por supuesto, variados, para que esté también expresada su opinión de la forma más clara posible. Perfecto, bien. Entonces, si les parece, tomemos acuerdo yo me comprometo como presidente de la comisión de poner en tabla en la siguiente sesión, se supone que serían 15 días más, de comenzar justamente con el proyecto que estamos hablando. ¿Están de acuerdo? Okay. Presidente, ¿sería entonces la sesión del 22 a la vuelta de la distrital? No, para el 15. 15 no es semana distrital. ¿Venimos saliendo de la distrital? ¿Tenemos otra? Creo. Oye, sí, bueno, en el fondo, senador, para la siguiente sesión que tengamos de deporte. Ahora, yo creo que también es importante aclarar que bajo este acuerdo, digamos, de buena manera, que no quita que podamos el día de mañana también repetir 2 sesiones seguidas de deporte, 2 sesiones o 3 sesiones yo creo que hay que ir viendo justamente en qué proyecto estamos y obviamente también compartiendo las posibles urgencias que se tengan al respecto sobre los respectivos proyectos. Vamos a mantener esto del alternado, pero insisto que en el andar podemos ir cambiándolo. Como puntos varios, senadora sí. Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. Yo creo que después de las semanas regionales uno vuelve con una mochila de problemas, ¿no? Después de recorrer en forma, yo diría, permanente la región. Tenemos un grupo, ¿no?, de personas que estamos trabajando en relación a la prevención de drogas. Y hoy día tuvimos una reunión con el subsecretario del Interior prevención del subsecretario del Interior, precisamente para el tema de cómo viene el presupuesto de Senda y cómo vienen, ¿no?, los distintos programas que tiene esa institución, que yo diría que tiene tan pocos recursos, ¿no?, y en relación al problema que se tiene. Entonces, una de las cosas que estábamos revisando es precisamente cómo se articulan distintos ministerios. El Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de Educación. Y la sensación, y así lo pudimos corroborar, porque estaba también la directora de Senda, ¿no?, que hay yo diría, no hay articulación. No hay, yo diría, un sistema que permita localizar donde tenemos las mayores complicaciones desde el punto de vista de
de dónde están los riesgos, de dónde están los riesgos, de cómo los deberíamos focalizar y cuáles son los programas que deberíamos tener para poder precisamente detectar esa familia, ese grupo, ese colegio, esa institución, ese curso, ¿no? Y cuáles son las medidas de intervención en relación fíjese, a los dos ministerios que están aquí. Entonces, a mí me gustaría poder oficiar al Ministerio del Deporte. Quizás no lo responda, o quizás sí pueda el ministro, pero no lo sé. Oficiar a los dos ministerios. ¿Qué es lo que se está haciendo en relación a la prevención de droga y articulado con, yo supongo, las directrices que debería dar Senda, ¿no? O el Ministerio del Interior? Creemos que ahí hay una deuda que no muchas veces tiene que ver con tantos recursos, ¿no? Pero que hay una deuda que deberíamos tratar de saldar en la medida que exista coordinación entre los ministerios, ¿no? Y el deporte, a partir del anuncio además que hizo el presidente de la República de 1 hora, ¿no es cierto?, de aumento de educación física, cómo uno intenciona, ¿no?, la posibilidad de que esté focalizado precisamente en la detección de drogas y alcohol. Eso, presidente. Gracias, senadora, y estoy totalmente de acuerdo, y hay que pensar y entender que solamente el 2% del presupuesto de salud va destinado justamente a la prevención o al tratamiento en temas de droga y alcohol en Chile. Y la Organización Mundial de Salud pide que ojalá sea un mínimo un 5%. Entonces, claramente estamos al debe y obviamente hay una tremenda responsabilidad, en mi humilde opinión, de otros ministerios que puedan tratar justamente en conjunto, a través de este trabajo interministerial, de que logremos ayudar justamente a la cantidad de jóvenes y adultos y niños que están metidos hoy día en temas de droga y alcohol. Ministro, yo le voy a hacer 3 comentarios, si quiere después ahí nos puede responder tanto a la Alejandra como a mí sobre estos temas en particular. Yo quería primero aclarar el punto de... Sí, perdón. Ok, tomamos acuerdo de enviar el oficio al Ministerio de Culturas y al Ministerio de Deportes. Son los dos ministerios, ¿no es cierto, Alejandra? Ya, perfecto. Yo quería comentar primero que todo sobre el compromiso que había tenido yo de averiguar bien el tema de los recursos para invitar a los artesanos por el proyecto que vamos a comenzar a ver. No existen recursos claros, disponibles para temas puntuales así, pero sí podemos levantar qué tipo de actividad queremos hacer. Y en base a eso podemos armar, especialmente ojalá con nuestros asesores, para no verlo acá tan directamente, según lo que nosotros pensamos que es ideal. Nuestros asesores, Valeria, que trabaja conmigo, ella se comprometió a juntar a todos nuestros asesores para ver qué necesidades tendríamos. Esas necesidades las entregamos a Secretaría y Secretaría presenta eso a la Comisión de Régimen para que nos puedan aprobar. Pero no es que exista un monto determinado y que lo podamos distribuir en cosas así, sino que nosotros hacemos la solicitud como tal. ¿Les parece? Después, como punto 2, ministro, y que estaba hablando con algunos deportistas olímpicos, y este es un tema bien especial para mí. Los Juegos Olímpicos son ahora en 25 días más, y me genera un cierto grado de angustia desde hace mucho tiempo, y por el hecho también de haber sido olímpico el año 96, el cómo quedan en el total abandono los deportistas olímpicos en Chile una vez que se retiren. En la Cámara de Diputados yo presenté un proyecto que iba específicamente en tratar de cubrir que los ex deportistas olímpicos tuvieran de manera perpetua apoyo por parte del Estado a través de muchos convenios que pueden tener, apoyo traumatológico y psicológico. Por el gran deterioro que se les genera a través de la práctica deportiva que hicieron en un sobreuso de su cuerpo, y a nivel psicológico también, que es muy importante, las tasas de suicidio de ex deportistas olímpicos, aunque parezca raro, son realmente con cifras muy alarmantes. Son personas que fueron absolutamente exitosos, fueron prácticamente los mejores en lo que hacían, y después cuando se tratan de incorporar a la sociedad son, entre comillas, uno más. Y eso, en ese sentido, esa transición es muy complicada y una tasa de suicidio es muy grande. Entonces me gustaría que el Estado chileno se hiciera cargo justamente de cubrir ciertos temas en que traumatológicamente, psicológicamente también quedan en abandono. Punto número 2, me encantaría que los 300, 350 deportistas olímpicos que hoy día están vivos, porque no son más de 800 en la historia de 120 años de olimpismo, tuviesen una oportunidad de poder tener también una pensión vitalicia. Puede ser
sueldo mínimo, puede ser las 220 lucas que hoy día la PGU, pero me encantaría que se pudiese evaluar eso también, porque también creo que sería el mínimo, la mínima recompensa o la mínima reconocimiento que se le puede dar a estos 300, 350 deportistas olímpicos que han representado a nuestro país. Suena raro decirlo porque yo también soy olímpico y estoy pidiendo algo para mí, pero quiero que no se entienda que lo estoy haciendo en ese sentido, sino que estoy tratando de hablar por el resto de todos los deportistas olímpicos que tiene Chile. Tercer punto, creo que como comisión les quería pedir si podemos tomar acuerdo. Mañana es el Día Internacional del Periodismo Deportivo. Si podemos enviar un saludo al Colegio de Periodistas en reconocimiento a su día específico. Entonces, si están de acuerdo, tomar ese acuerdo como tal. Y por último, ministro, viendo hoy día todas estas noticias que aparecen de repente de Leonardo Farca entregando plata a Martín Vargas, ¿de qué manera uno, más allá del caso específico de Martín, como uno de los mejores deportistas de la historia de Chile, es si el Ministerio, estamos preparados para temas puntuales de ir y cubrir ciertos temas específicos? Y por otro lado, que ya están viendo algo al respecto, pero no puede ser que de repente aparezcamos nuevamente con un empresario determinado tratando de cubrir cosas que de repente nosotros como país podríamos estar tratando de aportar justamente en un tema tan importante de poder cubrir los mínimos o máximos costos económicos que puede tener que uno de los mejores deportistas de Chile, que a través de un atropello quedó hoy día con serios daños no solamente físicos, sino que también económicos. Eso, ministro, y también si a la Alejandra le quiere responder. Gracias. Gracias, presidente. Sí, respecto de... Me parece a mí muy valiosa y muy necesaria la posibilidad de vincular el deporte, la cultura, la educación y, por supuesto, también entendemos que Senda cumple una labor no solamente activa en quienes tienen en algún momento una dificultad, sino también educativa, ¿no? Como una forma de anticipar algunas situaciones que a veces, especialmente a nivel escolar, se producen con recurrencia. Efectivamente, nosotros estamos avanzando en un convenio que ya tenemos en acuerdo con Senda, porque entendemos de que es muy valioso y efectivamente es algo que tenemos que continuar con la implementación. Decir que además con educación hay varios aspectos que sí nos mantienen muy activos. Un punto va a ser, sin lugar a dudas, el aumentar el tiempo de práctica de escolares, ¿no?, a 1 hora, en la jornada previa, en las activaciones de las clases, en los recreos activos, en términos de jornada escolar. Además, tenemos los juegos escolares, que son una forma más de mantenernos no solamente en esta estrecha relación, sino de seguir promoviendo más actividad. Se hizo un cambio importante en los juegos escolares, dándole más tiempo a la etapa comunal, porque antes era la etapa comunal y si el colegio quedaba al margen dejaba de participar. Entonces hay que darle mucho más tiempo a la etapa comunal, regional, finales, nacionales, que ese es otro ámbito de acción. Y el tercero que yo quisiera mencionar, porque me ha tocado en estos meses recientes visitar distintos recintos que a través del mejoramiento de la infraestructura deportiva escolar se han puesto a disposición en Pachica, en Paihuano, en Huasco y en Bulnes, infraestructura escolar, multicanchas, particularmente en Pachica, además los baños, y creo que son proyectos súper valiosos desde el contexto de no solamente atender al mejoramiento de la actividad académica de la clase de educación física, sino a la jornada extraprogramática, al espacio comunitario, a hacer del colegio un espacio grato para los niños y niñas. Entonces yo diría que esos espacios que tenemos hoy día con educación son súper valiosos. El último que me tocó estar fue justamente en Huasco, el Liceo Japón en Huasco, y quedó una infraestructura preciosa. Y me alegro enormemente porque ver la satisfacción de más de 500 niños escolares de enseñanza media
resulta muy atractivo y creo que esta vinculación hay que seguirla profundizando. Respecto de su consulta... Ministro, una cosita chiquitita, que también se me olvidó y lo tenía anotado acá, pero lo pasé de largo, para que me responda y si quiere las tres solicitudes. Y es sobre los estudios superiores. La mayoría de los deportistas en Chile tratan de postergar justamente sus estudios para dedicarle 100%, que sería lo ideal. Y hacen un esfuerzo gigantesco de venirse de regiones a vivir a Santiago, porque es donde está la infraestructura deportiva, cuando debiera estar en las 16 regiones del país. Y obviamente cuando se dedican una vida entera, hasta los 30, 32 años, si tienen salud, y poder volver después a retomar con los pocos recursos que ojalá hayan logrado a través de sus disciplinas deportivas, es prácticamente imposible. Entonces a mí me encantaría también que se pudiese hacer un esfuerzo por parte del gobierno y del Estado chileno, de que puedan de alguna u otra forma tener ciertos sistemas de beca para los deportistas para que se puedan focalizar 100% en su rendimiento deportivo y que tengan una tranquilidad que una vez que se retiren del deporte competitivo, el Estado se va a hacer cargo de sus estudios, que puedan tener una carrera universitaria, que puedan ser profesionales y que a la larga yo creo que eso les puede dar una tranquilidad en que puedan hacer ambas cosas al mismo tiempo. Uno en el deporte se jubila muy temprano, a muy temprana edad, y obviamente jubilarse de los 30 y pocos años y quedarse por haber postergado los estudios universitarios y por todo, yo creo que es muy complicado. Y tenemos que darle una mano justamente en ese reconocimiento que hay que darle a todos los deportistas de Chile que creo que se lo merecen. Eso, ministro. Senadora Sepúlveda. Solo una pregunta al ministro Cortita. Esa hora adicional, ¿no es cierto?, que planteó el presidente de la República, ¿es una hora de educación física en el currículum o es una hora de deporte? Ministro. La hora adicional, senadora, es de actividades que están fuera del currículum. Generar cambios curriculares implicaría un tiempo de evolución. Entonces, desde el tiempo de aproximación al colegio, la iniciación de la actividad, los recreos activos, la actividad post-jornada, es donde con un programa, y de hecho lo que pretendiéramos implementar en primer término es quienes quieren iniciar, cosa de proponer cómo abordar este tiempo adicional, sin cambios curriculares. No, el currículum sigue siendo el mismo, por lo tanto, a las actividades de educación física que están establecidas y que esperaríamos todos que en el futuro también se puedan potenciar, sin generar este cambio ahora, sí podamos generar más actividad física, ¿no? En algún caso lo podrán hacer con deporte también, sí, por supuesto, es otra de las alternativas. Senador, rápidamente en sus consultas. Lo primero, respecto de los temas traumatológicos y psicológicos que efectivamente sufren los deportistas, muy especialmente los que enfrentan disciplinas de contacto, que por razones obvias se hacen particularmente complejas desde el tema traumatológico. Yo creo que es algo que podríamos buscar cuál es la forma, imaginando que, entre otras cosas, tenemos el Centro de Alto Rendimiento, el CAR, en el Estadio Nacional, que tiene profesionales kinesiólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos que pueden ayudar, y es algo que podríamos evaluar cómo partirlo. Respecto de los deportistas olímpicos, bueno, ahí hay un tema tal vez que hay que analizar con más tiempo, porque hay deportistas olímpicos, pero también hay muchos otros deportistas que no son de disciplinas olímpicas, pero que cumplen también un rol bien importante, ¿no? Y que, lo digo a propósito de esta, comillas, pensión vitalicia. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo. Y también hay un grupo muy significativo de deportistas paralímpicos, que por cierto son también deportistas muy destacados que han representado a nuestro país. Respecto de la situación de Martín Vargas, él ha tenido anteriormente también, a través del Instituto Nacional de Deporte, apoyo para poder realizar actividades en el mismo Estadio Nacional. Cuando se produjo este tema del mejoramiento del Estadio Nacional, evidentemente, producto de todos los trabajos que ahí se hicieron, hubo que dejar esa situación, pero
indudablemente creo que hay que estar atento y ver qué más se puede colaborar en su situación y en la de deportista, dadas las contingencias que a veces se producen. También debo señalar que hay deportistas que se han reinsertado y siguen aportando incluso dentro del Instituto Nacional de Deporte. Los hay de diversas disciplinas, lo que es muy valioso porque toda esa experiencia queda inmediatamente dispuesta para agregarla a sus compañeros y en sus disciplinas. Y respecto de los estudios, aquí quisiera que Hugo nos complementara porque efectivamente en los estudios yo creo que tenemos tanto del ámbito escolar, hay disciplinas que son de una edad muy temprana. Una niña gimnasta, por ejemplo, puede que a los 10 años ya esté en la actividad y esté en un nivel de competencia que requiere más entrenamiento y que requiere un tiempo adicional. Y por lo tanto, tanto del ámbito escolar como universitario es seguir fomentando y permitiendo que cada vez puedan haber más deportistas preparándose de mejor forma, pero que tengan las condiciones adecuadas en el tiempo, en la consideración para que ellos puedan representar al país y llevar adelante sus actividades. Buenas tardes, por su Don Hugo Castelli. Señor presidente, señalar dos aspectos sobre lo último que estaba señalando el ministro para complementarlo. A propósito, y es un proceso que se ha venido generando a partir del año 2010, cuando se participó de los Juegos, eso es Medellín, Juegos Suramericanos de Medellín, se ha empezado a aumentar el volumen de deportistas que han participado en las distintas competencias del ciclo olímpico y paralímpico, y una vez que al interior del instituto se creó una unidad que se llama Unidad de Atención Integral a Deportistas, se viene trabajando hace varios años en la poscarrera. La poscarrera incluye beneficios de carácter social, beneficios de explorar beneficios de carácter médico y también beneficios de carácter académico en lo laboral. En ese ámbito específico estamos trabajando un convenio con el Consejo de Rectora y Rectora de la Universidad de Chile para ver qué posibilidades hay para facilitar y cumplir con el artículo 5 de la Ley del Deporte, que establece desde el 2001 esta obligación de las casas de estudio superior de facilitar el cumplimiento de los regímenes curriculares y hacerlos compatibles con la carrera deportiva. Sin embargo, del análisis que hacemos, solo recién a partir del 2010 en adelante se pudo observar con mayor claridad que las universidades, tanto públicas como privadas, empezaron a generar más oportunidades de becas para los estudiantes deportistas. Ahora estamos trabajando desde el año pasado en un proyecto de ley que modifica el artículo 5 para que esto que está establecido para los establecimientos de educación superior se amplíe también para los establecimientos educacionales, que es el proyecto de los deportistas, estudiantes en el sector, en la media y en la básica. Y ese es un proyecto que ya está en segundo trámite, que se inició con una moción de la diputada Olivera y que producto de una indicación del Ejecutivo se activó y se votó el año pasado y está radicado en esta comisión para revisarlo. Nosotros estamos trabajando con la gente del Ministerio de Educación en unas indicaciones para poner luego en tabla este proyecto que lo que hace es establecer como una obligación de los directores de los establecimientos educacionales en todo el rango, desde la básica hasta la educación universitaria, la obligación de facilitar el cumplimiento de los currículum estudiantiles, digamos, para efecto de poder compatibilizar la preparación, el entrenamiento y la participación en competencia de nuestros deportistas. Gracias, ministro. Gracias, don Hugo. Mi punto específico era solamente con los ex deportistas olímpicos, que uno nunca deja de ser ex, sigue siendo olímpico el resto de su vida, pero era focalizar en que tengan los estudios asegurados una vez que terminen sus carreras en estos 350, 400 que están vivos, olímpicos y paralímpicos. Era ese mi tema, y yo entiendo que es súper importante lo que usted acaba de decir, que ojalá las universidades, colegios, etcétera, logren ayudar a que se compatibilice el estudio y el deporte al mismo tiempo. Pero lo que yo decía es que de alguna u otra forma, además pensando en que puede ser un incentivo muy especial y muy adicional y muy importante, en que si yo estoy a nivel mundial, pero además quiero llegar al olímpico, porque con el olímpico voy a tener el apoyo después en temas traumatológicos, psicológicos, académicos, etcétera, es un incentivo adicional también para decir soy un olímpico y estoy dentro de este grupo de 400 personas que hoy día pueden estar vivas. Pero entiendo puntualmente lo que ustedes me dicen, pero yo lo quería cerrar y focalizar solamente
en los deportistas olímpicos, en ese grupo tan reducido, y por lo mismo hablaba también de esta beca, entre comillas, vitalicia, de que pueda obtener, y también con un tremendo incentivo poder decir: yo voy a dar todo por el deporte chileno, me voy a sacar la cresta en lo que estoy haciendo y voy a tener una cierta tranquilidad que el día de mañana me van a dar un monto igual a la PGU o igual a un sueldo mínimo, ya sea 220 lucas o 500 que están desde hoy día. Era ese mi punto como tal, ¿ya? Si les parece, señor secretario, pasamos al primer punto de la tabla. Perfecto, presidente. Corresponde continuar con la discusión en particular. Corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de la adopción de régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente. La última sesión de la comisión destinada a este proyecto fue la del día 10 de junio. Corresponde en el texto comparado ir a la página 15. Está ahí las indicaciones 6 y 7 de los senadores Keitel y el senador Walker, que tiene por objeto reemplazar el inciso tercero del artículo 40D, el texto que está hoy día en vigencia, por el siguiente. El texto en vigencia establece que el presidente de la Federación, con la mayoría absoluta del directorio, podrá rechazar la propuesta y conformar una delegación distinta, siempre que también se base en criterios estrictamente técnicos y se informen los fundamentos de su decisión en la Asamblea Ordinaria siguiente. Esta norma el 40D se refiere a que los estatutos de la FEDN deberán contemplar una comisión técnica que se compone por número impar de personas no inferior a 3, que serán nombradas por el directorio en la primera sesión, y que esta comisión técnica tiene por objeto proponer al directorio de la Federación la formación de las delegaciones de deportistas que representan al país en las competencias internacionales. La norma propuesta por los senadores que he mencionado es la siguiente. El presidente de la Federación, fundadamente y con acuerdo de la mayoría absoluta del directorio, podrá rechazar la propuesta, en cuyo caso deberá solicitar a la comisión técnica una nueva propuesta de delegación distinta, la cual deberá basarse en criterios estrictamente técnicos. Dicha propuesta deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del directorio y ser informada en la Asamblea Ordinaria siguiente. Hay varios cambios, como se pueden desprender de la lectura. Primero, la decisión de que el presidente de la Federación debe fundar su decisión de rechazar la propuesta que ha hecho la comisión técnica de la delegación. Luego, con la mayoría absoluta del directorio, tiene que, además, deberá solicitar a la comisión técnica la formación de una nueva propuesta de delegación y que esta propuesta finalmente debe ser nuevamente aprobada por el directorio e informada, cuestión que tampoco existe, a la Asamblea Ordinaria siguiente. Son fundamentalmente esos 4 cambios los que propone la propuesta de los senadores que he mencionado. Gracias, señor secretario. ¿Quiere la palabra el Ejecutivo? ¿Sí? ¿No? Solo, Ministro. presidente, un dato, porque si solo el contexto de información a la Asamblea siguiente, si es informativo, está perfecto, porque entendemos que no va a tener ningún carácter resolutorio, dado que puede pasar que se informe este criterio técnico, dado que hay que hacer una delegación de urgencia para asistir a un evento que se dio por una situación especial. Entonces, el tiempo no va a calzar en algunos casos para hacer esa asamblea ordinaria, o sea, van a asumir que efectivamente se tuvo que hacer un cambio fundado en condiciones técnicas en la nómina, dada la urgencia, y que solamente después se va a producir la información a la Asamblea de cuáles fueron las razones de esa delegación. Gracias, ministro. Si no me equivoco, para argumentar, fundamentar la indicación es principalmente de que las decisiones de posibles cambios de esa nómina no sean de una mayoría, sino que sea de la totalidad de los que están presentes en el fondo. Dicha propuesta deberá ser aprobada en mayoría absoluta y no de la mayoría como tal. Y no sé acá, y lo pregunto
si entran, ¿se acuerdan que estuvimos hablando sobre la posibilidad de que parte del directorio se tenían un lazo sanguíneo justamente con tomas de decisiones sobre algunos posibles representantes de esa delegación no pudiesen tomar parte de una votación como tal? Entonces, yo no sé qué opinan al respecto, justamente si dar un tema de mayoría o dar un tema de totalidad de los integrantes que en ese momento estén votando sobre algún posible cambio de la delegación. Nosotros valoramos por su intervención, presidente, valoramos la idea que está además recogida en ambas indicaciones y que tiene que ver con corregir algo que hoy día la normativa vigente hace que la propuesta de la comisión técnica no sea vinculante. Hoy día el directorio, lo que dice la norma es que puede rechazarla el directorio, y los directivos en general son personas distintas a los perfiles de los que integran las comisiones técnicas, pueden rechazar la propuesta y confirmar una delegación distinta. Norma vigente que además no contempla el conflicto de interés que se está aprobando en las otras indicaciones. Entonces, con la propuesta se viene a corregir esta doble situación de posible arbitrariedad que pudiera existir desde los directorios de las federaciones respecto de la integración de las delegaciones, que cuando se dicta esta norma del 2003-2014, que tenía por objeto generar una profesionalización de la gestión directiva de las federaciones deportivas, con la creación del Estatuto de la Federación Deportiva Nacional, se crea la comisión técnica. Sin embargo, la norma no es suficiente para que la visión técnica prevalezca. Por eso nos parece que es una indicación adecuada. Quizá la mayoría absoluta establezca un quórum muy exigente. La observación que plantea el ministro tiene que ver con que quede claro para la historia de la ley que la información a la Asamblea Ordinaria no es un requisito de validez de la propuesta de esta comisión técnica, sino que es simplemente un requisito de conocimiento y publicidad, digamos, de información, pero en ese sentido creemos que la indicación apunta en el sentido correcto para corregir una situación que pudiera servir, digamos, para cometer algún tipo de decisión no técnica respecto de la conformación de las delegaciones de los deportistas en este Estatuto de Federaciones Deportivas Nacionales. Gracias, don Hugo. Entonces ponemos en votación la indicación. Señor presidente, Senador Galilea. Perdón, la indicación, solo para entendimiento de la norma, la indicación habla de un nuevo dice reemplazas el inciso tercero. 1, 2, 3. Pero, y aquí le pregunto al Ejecutivo, porque el inciso tercero del texto legal vigente habla de la posibilidad de conformar nuevamente las delegaciones con criterios técnicos. La indicación habla de otra cosa, ¿ya? Habla de la posibilidad de que una determinada selección, una propuesta de selecciones, no, perdón. Espera, déjame. No, ya me aclaré. Mi pregunta es, ¿cuál es el aporte de las indicaciones? ¿La información a la Asamblea o es algo más? Principalmente el fondo es dejarla más exigente, que no quede tan a criterio justamente hoy día de la determinada directiva del presidente o de una mayoría, sino que quede ojalá más exigente para que realmente cuando se quieran hacer modificaciones como tal, no llegue y sea tan arbitraria de decir, porque yo quiero, se cambia esto y a la larga tiene que haber una mayoría justamente de las personas que compongan este directorio como tal. Estoy tratando de hacerle más exigente y no tan libre como está hoy día. Pero espérate, mi pregunta es que el texto vigente dice que el presidente de la Federación, con la mayoría absoluta del directorio, puede rechazar y pedir conformación. Eso sí, lo que yo digo es que una vez que se vote, si se rechaza, va de nuevo a la comisión técnica, que son finalmente los que deciden esa... Sí. En relación a la inquietud que tiene
ya. Senador Galilea, es que Vuelve cambia a la soberanía. Vuelve a la comisión. Vuelve a la comisión. En vez de resolver el... Así es. En vez de resolver la Así es. directiva. Eso. Entonces, es relevante desde ese punto de vista. Ahora, esto tiene dos suposiciones que yo voy a dar fe. Uno, que la comisión técnica tiene una conformación idónea. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que quedar garantizado en la parte previa ese elemento. Y que obviamente, si en la comisión técnica hubiera algún tipo de conflicto de interés, como el que ustedes describen con la directiva, también debe estar presente. Porque pudiera ocurrir que la comisión técnica también tuviera un lazo sanguíneo en primer grado y que eso pudiera generar algún tipo de cuestionamiento. No obstante, como dice la indicación, una delegación distinta también está asegurando que si es rechazada por la directiva, no podrían volver a proponer los mismos nombres. Yo creo que eso, en mi opinión, en la redacción queda garantizado. Entonces, uno entendería que tampoco por esa vía podría querer haber una especie de intento, digamos, de la Comisión Técnica de imponer per se en dos ocasiones los mismos deportistas si hay un cuestionamiento de la federación. Sí. Así es. Entonces, si les parece, ponemos en votación el de eso. Senadora Galilea, micrófono, por favor. No, lo que pasa es que le encuentro razón al comentario que hace el ministro y a Hugo, de que debe quedar la redacción muy clara de que la información a la Asamblea es requisito, no es requisito de validez, sino que es simplemente una obligación de información. Entonces, estaba explorando alguna redacción, a lo mejor a Hugo se le ocurre para que esto, porque uno es dejarlo así como en la historia fidedigna de la ley, pero la otra es dejarla redactada perfectamente claro para que nadie pueda entender eso y que no tengan que someterse a revisar lo que esta comisión alguna vez discutió. Ahora, luego, ¿tienen alguna sugerencia en base a la redacción de que si me sientan permite... que hay algo que se pueda modificar, insisto, bajo el fondo de poder mejorar siempre? Alejandra. En relación a esa frase y comparándolo con el texto anterior, yo no sé si es echármele más pelo a la sopa o no, pero lo que plantea es que en la indicación es que solo dicha propuesta debe ser informada a la Asamblea. Pero lo interesante en el otro es que dice que se informe de los fundamentos, no solo de la decisión. O sea, yo digo, esto es lo que voy a hacer, pero esta es la razón por la cual hago esto, ¿no? Entonces a mí me parece interesante lo que aparece en la ley vigente. Yo debo informar, pero informar el fundamento de esa decisión. Eso. Como propuesta de redacción y para tomar los dos aspectos que se están planteando, podría ser que después de directorio viniera un punto seguido y agregar: de los fundamentos de la decisión se informará en la asamblea ordinaria siguiente. ¿Le sugiere sentido? Yo no tengo ningún problema. Bajo ese... ¿Ustedes después como secretaría harían el cambio? Y señor secretario, si la puede leer, ¿cómo quedaría? Y después de eso votamos. Se reemplazaría el inciso tercero del artículo 40D por el siguiente. El presidente de la Federación, fundadamente y con acuerdo de la mayoría absoluta del directorio, podrá rechazar la propuesta, en cuyo caso deberá solicitar a la Comisión Técnica una nueva propuesta de delegación distinta, la cual deberá basarse en criterios estrictamente técnicos. Dicha propuesta deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del directorio. De los fundamentos de la decisión adoptada se informará a la asamblea ordinaria siguiente. ¿Está bien? ¿Les parece? Ok, señor secretario, en votación. Asamblea que puede ser después que termine ¿Sí? la conferencia. Dale. Bueno, en votación ha puesto el presidente, señor Keitel, la indicación con la modificación que se ha planteado. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Núñez. A favor. Senador Galilea. A favor.
Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra de ambas indicaciones. Entonces quedan aprobadas con modificaciones según se ha señalado. A continuación, en la página 16 está la indicación 8 del senador Caite y luego en la página 17, el concepto de la Secretaría habría que analizarla conjuntamente, está la indicación 9 del senador Walker. Ambas regulan lo que podría denominarse el conflicto de intereses que puede existir en el directorio de una federación deportiva nacional en relación con los actos o contratos onerosos que ésta celebre. Se plantea reemplazar el inciso segundo por el siguiente. Perdón. Se entenderá que un director tiene interés en un acto o contrato cuando él, su cónyuge, conviviente, hijos, adoptados o parientes hasta el 6º grado de consanguinidad y 3º de afinidad inclusive, deban intervenir en su ejecución, celebración o reciban un beneficio directo asociado. Asimismo, cuando tal acción se realice mediante sociedades o empresas en las cuales él o alguna de las personas mencionadas sean directores o propietarios del 10% o más de su capital. En relación con el texto vigente, lo que hace la indicación es precisar algunas cuestiones, fundamentalmente incluir, por ejemplo, a los parientes hasta el 6º grado de consanguinidad, que estaba en la actualidad era hasta el 3er grado de consanguinidad, esto lo extiende más todavía, y podríamos decir que esa es uno de los principales cambios, y obviamente la incorporación de la frase que está en la 5ª línea, o reciban un beneficio directo asociado. En esta parte, y no se lee por lo tanto, es idéntica a la letra A de la indicación 9, que está en la página siguiente, que es en esa parte lo que coincide con la indicación del senador Walker. Luego el senador Walker plantea 2 modificaciones más a este artículo 40I. Perfecto. Bueno, primero yo creo que hay que ver este tema y después seguir con las otras letras de la indicación. Ok. Lo que busco acá es principalmente ampliar el margen de limitación en base a lo que dice actualmente, que es en 3er grado de consanguinidad y en 2º de afinidad, y a la larga se cambia, como decía el señor secretario, a 6º grado, para darle un límite aún más amplio, y de 2º grado pasa a 3º como tal. No se topa con lo que viene después de Matías, ¿no es cierto? No, el senador... para ver ambos y a la larga a ver cuál es la... El senador Walker plantea lo mismo respecto de este inciso, el inciso segundo. Luego el inciso 3º, que dice cuando un director de la federación sea el único oferente de un bien o servicio indispensable para el desarrollo de las actividades de la organización, ahí el senador Walker plantea agregar lo cual se corroborará de conformidad al procedimiento señalado en el inciso siguiente, y ahí establece todo un procedimiento para ver que efectivamente se cumpla con esta exigencia que sea el único oferente. Si quiere, presidente... Por eso, pero ¿se podría votar esto y no se cae lo de Matías? No, porque lo que él está regulando es lo referente al inciso siguiente. Perfecto. No el tema de quiénes son las personas afectos del conflicto de interés y tampoco el tema de la exigencia, como está planteando la indicación, y también lo plantea él, el tema de que se reciba un beneficio directo asociado. Perfecto. Senadores, senadora, antes de pasarle la palabra al Ejecutivo, ¿algún comentario? Don Rodrigo. Rodrigo que le lea y después Daniel Núñez. A ver, esto es un tema de criterio finalmente, pero las normas en Chile normalmente abordan estas limitaciones con el criterio de 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Tiendo a encontrar que 6º grado de consanguinidad, opinable por supuesto, pero creo que es mucho, nos topamos en él, primo, no, espérate, papá 1, abuelo 2, hijos, señora.
Con mi primo hermano soy cuarto, por lo tanto es hasta el bisabuelo, papá, abuelo, bisabuelo, tío abuelo, no sé cómo se llamará el hijo del tío abuelo, primo segundo grado en el fondo. Sí. Me parece un exceso y no tiene además, no sé, a lo mejor el secretario tiene más, pero yo creo que no hay ninguna incompatibilidad de ese rango en Chile. Quizás podría que tendrá que informar. O sea, de hecho, yo hay primo segundo grado que no tengo idea que son primos segundo grado míos, ¿no? Que ni los conozco. ¿No? Tiendo a pensar de que Son los hijos de los primos del papá, por ejemplo. Claro. Me suena, esto es prudencial, por supuesto, pero me suena un exceso y creo que no hay en la ley chilena, en ninguna ley, semejante amplitud de incompatibilidades. Tiendo a pensar de que es mejor seguir con la norma actual y si que alguien quisiera dejar constancia de que es primo segundo, bueno, dejará constancia, pero dejar esa amplitud de tercero de consanguinidad y ¿quién sería? El tío. No. Mi pregunta es, actualmente, con el tercer grado de consanguinidad, ¿son? Papá. Vendría a ser. Pero papá, abuelo, sería tu bisabuelo, sí que está vivo. Ok. Lo que baja es tu papá, tu abuelo, tu tío. No, porque ya... Apriétame. Ah, bueno, el sobrino también, tu sobrino también. Pero acá se agrega el conviviente también. Y eso también creo que es importante. En la indicación ¿Pero el conviviente de quién? Del director que está tomando decisiones, ¿no? En el fondo. No, pero estamos hablando primero de consanguinidad. Sí. En consanguinidad podría llegar a tu tío o puede llegar a tus sobrinos. ¿Ya? Si es que nos mantenemos en la afinidad, puede llegar a la señora de... Cuñado. Cuñado y haya harto más. A tu cuñado. Sí. Ese es el rango normal o típico, habitual, no quiero decir normal, habitual de la ley chilena. No sé si sea razonable ampliarlo tanto más. Daniel. Pero eso es prudencial. No, presidente, lo que pasa es que me gustaría entender el porqué de la modificación. O sea, ¿hay alguna experiencia? ¿Hubo alguna denuncia? ¿Hay una norma, como decía el senador Galilea, internacional? ¿Otra ley para un poco tener el feedback, digamos? Yo creo que tiene que ser siempre lo más transparente y entiendo que tiene que ver con eso, relevante. Pero obviamente hay que guiarse por algún parámetro para que no nos acusen de ser creativos, digamos, en exceso o derechamente poner una norma que al final haga difícil el trabajo en la práctica de estas entidades. Hay deportes en que la cantidad de oferentes de algunas actividades son relativamente limitados y a veces puede haber cierta tendencia natural. Entonces, por eso la pregunta. Hugo, ministro, no sé si quieren opinar al respecto. Bueno, Hugo. Sí, en relación a la indicación propuesta, que es la misma en los dos casos, evidentemente que es bien exigente en la experiencia que nosotros tenemos y que quizás pudiera servir de fundamento para sostenerla, partiendo de la base que es una ampliación bastante significativa de los conflictos, es que efectivamente lo que hace es establecer limitaciones en un sistema en el cual, desde la experiencia que nosotros hemos tenido, las relaciones de familia son bastante presentes. Entonces, es bastante común y por eso se originó este texto para las federaciones deportivas nacionales. Es bastante común que el familiar que conoce la implementación que se requiere, consiga la representación de la marca en el extranjero para traerla a Chile porque sabe que o tiene cercanía al mercado que se origina en torno a la práctica deportiva.
Y la idea no es poner limitaciones a las actividades de comercio. La idea es que no se generen contrataciones sobre la base de estas relaciones de familia que pudieran impedir afectar ese mercado específico. Es simplemente en base a esa experiencia que uno pudiera decir que este nivel de incompatibilidad que pareciera ser exagerado pudiera tener una explicación, por cuanto en la actividad deportiva se produce bastante a menudo esta situación de representación, digamos, respecto de implementación deportiva que tiene que ver con el sobrino, el nieto o el cercano familiar que está practicando una disciplina. Simplemente de lo que se trata acá es de inhibir que se produzca eso, no de que esa actividad comercial se entiende, digamos, que no va a dejar de suceder. Ahora, eso es algo que es común, que nosotros, yo trabajé un tiempo también en el Instituto Nacional del Deporte, en la parte jurídica, y me tocaba revisar las consultas que llegaban del área de rendición de cuentas, y era bastante habitual. El instructivo de rendición de cuentas del instituto también establece esta incompatibilidad de ser proveedores de los proyectos. Y hoy día está en el ámbito que señala el senador, creo que hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Sin embargo, sigue sucediendo que aparecen proveedores relacionados con las personas que integran los directorios de las federaciones. Entonces, efectivamente, como señaló el senador, es opinable, pero tiene un sentido, y el sentido efectivamente es ese. Hay una práctica, tampoco tenemos un diagnóstico para decir este es el nivel de incidencia, pero son situaciones que se ven con cierto grado de habitualidad. Eso es lo que podría yo agregar para... Alejandra. Mire, yo creo que no es casualidad que tanto usted como el senador Walker colocaran precisamente hasta el 6º grado. Entiendo además que ustedes tienen un grado de conocimiento de lo que ocurre al interior de estas prácticas, ¿no? Entonces, de estas malas prácticas, además. Sí, yo creo que está bien de colocar restricciones de este tipo, y quizás lo que tengamos que modificar son las otras leyes, ¿no? De hacerlo más rigurosas y más estrictas. Yo creo, además, también el senador Walker tiene bastante experiencia en relación a este tema. Entonces, 2 indicaciones distintas por 2 senadores distintos, debe haber algo en común en relación a las prácticas o a las malas prácticas que se dan en esto. Entonces yo me quedaría con la indicación tal cual. Ok, pongámosla en votación. Ok, si les parece, yo no tengo ningún problema, bajémoslo al 4º y así lo dejamos. ¿Les parece, Ejecutivo? Si la idea, yo sé, del fondo mío era dejarlo con la máxima limitación posible. Pero, ministro. Sí, senador, solo señalar como complemento a lo que el senador estaba planteando, que también aquí nos encontramos con mucha disciplina que son deportistas de 10 años, 12 años. Entonces, efectivamente, el espectro que hay para tener parentesco también es mucho más grande que en una, no sé, voy a poner un ejemplo, a lo mejor no, de un banco y la relación de conflicto, que son personas adultas que están en otro escenario, ¿no? Aquí, efectivamente, tenemos un gran número de disciplinas donde el deportista tiene 10, 12, 14, 16 años. Entonces, efectivamente, la posibilidad de que sea un abuelo, de que hayan más... Exactamente, es por eso que también se produce. Sí, sí. El bisabuelo, por ejemplo. Entonces me parece que esto es prudencial, no hay una receta. A mí me parece que ya pasar del 4º grado de consanguinidad me sonaría un exceso. Yo, a modo de ejemplo, voy a ponerlo en votación tal cual está la indicación, pero a modo de ejemplo, mi abuelo fue récord de Chile de 100, mi papá fue récord de Chile de 100, yo, mi hijo, todo, ahí te nombro una cantidad, y mi hijo está ahora en condiciones de tener un nieto en cualquier momento, y nos podemos encontrar todos en que estamos en el mismo rango y estamos todos vivos, y a la larga podemos todos tomar ciertas decisiones donde nos podemos ver beneficiados directo e indirectamente. Entonces yo creo que hay que tratar de limitar lo máximo posible para que se eviten las malas prácticas como tal. Ahora sí, señor secretario, ponemos en votación.
tal cual está ahora. Señor presidente, pone en votación la indicación 8 del senador Keitel y la letra A de la indicación 9, que es la del senador Walker. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Núñez. Yo me voy a abstener, presidente, porque creo que habría que tener algún parámetro para guiarse. Me parece que, dado que acá hay una peculiaridad que no está en otras actividades, digamos, donde se producen este tipo de licitaciones, cuarto grado me parece razonable, pero lo de sexto creo que podría no tener fundamento o precedente en base a la normativa que hay en esta materia. Me abstengo, secretario. Senador Galilea. Por la misma razón expuesta por el senador Núñez, me abstengo. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 2 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones, perdón. En consecuencia, las abstenciones dejan esta indicación sin resolución, por lo que corresponde, conformidad al reglamento, repetir la votación. Hago presente de que si se mantienen las abstenciones se van a sumar al voto afirmativo que se ha expuesto, porque acá hay una expresión de voluntad directa, que son el voto a favor, y hay 2 abstenciones. Esa es la interpretación que siempre se ha hecho del reglamento. Entonces, se hace presente eso para los senadores para que tengan presente esta situación en cuanto a cómo van a votar. Segunda votación, senadora Sepúlveda. A favor. Senador Núñez. Sí, es que yo le había pedido la palabra antes de votar. Perdón. No te... Sí, pero sí, lo que pasa es que yo le quería proponer al senador Keitel, que es el autor de la indicación, que lo dejáramos hasta cuarto grado de consanguinidad. Porque creo que, insisto, o sea, compartimos la idea de que ser lo más estricto posible en esta materia. Creo que lo que nos dijo el ministro y su asesor es relevante porque indica una peculiaridad que no hay en otras actividades, y eso es una justificación para decir por qué haríamos algo aquí atípico, que es poner el cuarto grado, pero yo me parece, porque no veo el fundamento de llegar a quinto sexto, o sea, me parece que un poquito pudiera sonar hasta inexistente, digamos. Entonces, segundo, tercero, y este de tercero a sexto. En el fondo el de acá también quedaría en tercero y este de acá en cuarto. ¿Cachai? Sí. Hasta el cuarto grado, ¿y cuál es el tercero? ¿Qué tenés tú? Está en la otra página. Está ahí en el tema de ese otro tema. Está en la página que pasaste. No, sí, solamente el cuarto grado. Por eso, por ahí tenía el sexto, está el tercero, subir ese, y después el segundo. Sí. La afinidad se sube. Entonces también se sube. Sí. Acoge el tema del cuarto. Se puede hacer, pero yo no tengo problema en que se haga, porque estamos en votación. Senadores Galilea, senador Núñez y senadora también, porque en el fondo usted votó a favor también por el de sexto. Yo no tengo ningún problema. Sí, lo que quiero es generar una dificultad aún más grande de lo que existe hoy día, que es bastante más fácil de vulnerar. Entonces, dejémoslo en cuarto, yo no tengo ningún problema. Ya. Entonces, ¿Está de acuerdo en la idea es que está bien. Sí, la verdad que técnicamente estamos repitiendo la votación y ya es de la votación respecto de la que se hizo ya. No se puede cambiar ahora, pero obviamente en comisiones son un poquito más... Está bien, estoy tratando de que el tema pueda resultar y que no quede tal cual está, porque claramente lo que está hoy día es bastante permisivo y alarga. Entonces, yo soy de la idea de que yo seguiría con el sexto, pero estoy tratando insisto, de que no, si vamos a pasar del sexto a quedar con el mismo actualmente, claramente es mejor ponerlo más restrictivo, no tan permisivo como está, y que a la larga mantengamos eso. Si no se puede reglamentariamente volver atrás, o Claro, lo que pasa es que hay que repetir. Se vota tal cual está. Respecto a lo que se puso en votación, y lo que se puso en votación es con el sexto grado. Obviamente en comisiones tenemos un poquito más de flexibilidad en ese sentido, y si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo en la comisión, eso es otra cosa, si lo permite. Pero no hay acuerdo, según lo ha dicho la senadora Sepúlveda. Ok. Senador Núñez, y seguimos con la votación, por favor. Sí, no, presidente, lo que pasa es que lo que yo le propongo, porque es válido lo que dice la senadora Sepúlveda, es que repita la votación, veamos el resultado. Si no se aprobara, se puede hacer un agregado a la indicación de la cual usted es autor, y agregar cuarto grado y votar ese cambio después. Porque entiendo que mientras estemos en sesión, uno siempre puede hacer modificaciones a las indicaciones. Hay que ver el resultado de la votación. Por eso dije, una vez terminada la votación, y si no se aprobara.
eso dije, si no se aprobara. Sí. Solo para clarificar que no es un tema que nos genere una controversia en un drama acá, no votar y si se aprueba bien, si no, podemos hacer igual la modificación a posterior. Hay que repetirla. Y si no se resuelve, se deja para la sesión siguiente. Ya. Entonces, señor presidente, pone en votación la segunda votación respecto de esta indicación. Senadora Sepúlveda. Yo voto a favor de la indicación del senador Teta. Senador Núñez. Daniel. En contra. En contra. Senador Galilea. En contra. Presidente. Como el senador Galilea tenía el micrófono apagado, no se escuchó, así que yo escuché. En contra. Bien. Yo a favor, presidente. Resultado de la votación, Secretario. 2 votos a favor, 2 en contra. Se ha producido ahora un empate en la votación. Corresponde repetir la votación. En caso que la votación se mantenga, se resuelve en la próxima sesión. Ok, entonces no se podría modificar ahora No. al cuarto. No, porque ahora se produjo un empate en la votación, entonces se aplica de acuerdo al reglamento otra regla, que ya no es la de las abstenciones, sino que la de los empates. Y los empates se repite, y si la votación se mantiene igual, el asunto queda sin resolver en la próxima sesión, salvo que se trate de un asunto que esté con urgencia y esa urgencia venza antes de la próxima sesión, es decir, venciera antes del próximo lunes. Pero hay que repetir la votación. Está bien, nos vamos a quedar entrampados, ese es el problema. Presidente, repetimos la votación. Se repite la votación. Señor secretario, repetir la votación. Senador Sepúlveda. A favor. Senador Núñez. En contra. Senador Galilea. En contra. Presidente. A favor. Entonces, 2 votos a favor, 2 en contra, y se aplica la norma que les he dicho, 191 reglamento, queda para resolverse en una próxima sesión. Esta indicación y la letra A de la indicación 9. Senador Núñez. Sí, yo creo, presidente, que el ánimo es poder resolver esto con argumentos, no solo con un sentido de intuición. Entonces, lo que yo le pido al Ejecutivo es que nos traiga algunos ejemplos de esta situación. O sea, en tal país, no sé, legislación comparada, Argentina, lo que usamos como referencia, no sé, Colombia o Brasil o de Europa, tal es el rango que se tiene, porque me imagino que este problema no solo se produce en Chile, de producirse en otros países, de nosotros tener el fundamento, porque, insisto, ustedes dan cuenta de una peculiaridad que uno no ve en otras actividades, que a uno le dirían, por eso es que esto tiene que ser más estricto, pero uno tiene la idea que tampoco generemos algo que no generemos algo que en la práctica no se aplique, o sea, que tenga una base por el rigor. Entonces, con ese argumento yo no tengo problema en si hay argumentos y que indican que el 6º grado es lo que nos permita evitar cualquier tipo de conflicto de interés, perfecto, si es el 5º también, si es el 4º lo que uno intuye, pero ya que tenemos un disenso que impidió, digamos, la aprobación hoy día, creo que lo que necesitamos son argumentos técnicos que nos permitan avalar la resolución final. Eso, presidente. Estoy de acuerdo, y más allá de argumentos técnicos, también hay argumentos de situaciones que han pasado. Entonces, más allá de lo técnico que entiendo, y ojalá podamos ver también... Sí, voy a terminar ahora sí. Perfecto. Pero también en base yo creo que también a argumentos de malas experiencias que han pasado y que a la larga se han prestado justamente a que más allá de un tercer lazo sanguíneo se han generado obviamente mal uso de ciertos temas. Entonces, para terminar, senador Núñez, adelante, tiene la palabra. Sí, si es que hay experiencias concretas, yo creo que lo más transparente es decirlas con nombre y apellido, o sea, para que las traigan. Porque si no, queda una zona nebulosa. O sea, mire, si hubo un precedente en que esto ocurrió y fue indebido, lo mejor es exponerlo, porque eso es lo que permite a uno tomar la medida precautoria, pero que no quede como en alguna vez ocurrió, porque, no, hay que decirlo, si esto puede ocurrir, no es una buena práctica, pero explícitenla para uno tener fundamento en poder decir, por eso entonces somos más exigentes. Eso es lo que yo pido, que nos den los argumentos acá. Senador Galilea. No, y este tipo de cosas, a mi juicio, más que por ampliar y ampliar y ampliar hasta 6º grado, de todo, hay otra fuente de transparencia, que es obligaciones de licitaciones bajo ciertas características, en fin, para que todo lo que se decide en ese sentido sea competitivo, sea abierto, sea público, y evite malos pensamientos. Y que si va a participar alguien que es primo o tío, está bien, pero lo hace con otras personas más, con productos que sean
verificables, a precios que sean competitivos y que sean comparables con otros. A mí me gusta mucho más ese tipo de soluciones que empezar a ampliar y a objetar a personas que no son necesariamente cercanas a quienes toman la decisión. Señor secretario. Sí, presidente, senadores, solamente hacer mención que en la página siguiente del comparado, en la página 17, en la última parte de la indicación del senador Walker, hay algo de eso, en el sentido de que se señala agregar una norma que diga que el director de la federación deberá emitir un informe que acredite el hecho de que no existe otro oferente. Esto es cuando, por solamente existir un solo oferente, hay que darle el contrato a quien lo está haciendo. Entonces ahí se intenta regular esa materia que está planteando usted. Ok. Ministro, muchas gracias. Don Hugo, senadores, por haberse cumplido la orden del día. Damos término.